Bienvenidos a una nueva entrega de Comic Astur. Hoy os vamos a hablar de una reciente obra publicada por uno de los autores casi más queridos de este canal, que es el asturiano Alfonso Zapico. Y esta vez hablamos de Los puentes de Moscú. El pasado día 19 tuvimos la oportunidad de asistir y el privilegio, bueno, yo no tanto, tuvo la oportunidad David, que ya lo veréis por ahí, que os ha hecho un vídeo estupendo, que aquí, como vuelvo a decir, referenciamos, por si queréis echarle un vistazo, en la que estaban presentes en la presentación de este libro, Los puentes de Moscú, tanto Edu Madrina como Mareví Montesín, alcaldesa de Avilés, y también pequeña protagonista secundaria o personaje secundario de esta obra. Como digo, esta presentación, que tuvo oportunidad también, bueno, se realizó también tanto en Oviedo como en Gijón, pero digamos que ya que nos pillaba cerca, aprovechamos para asistir a la de Avilés. Alfonso Zapico estuvo muy bien coartado por estos dos grandes protagonistas, pero aparte de los dos grandes protagonistas nos dio la oportunidad de profundizar en una charla muy extensa y yo creo que yo creo que muy reivindicativa de ciertos aspectos de la vida, de la situación que tenemos, o sea, que se ha vivido en nuestro país. Yo quería decir un par de cosas sobre la obra ya entrando en ello. Aparte de la charla, que yo os recomiendo que la veáis en el enlace que os voy a poner hasta cansarme en todo este vídeo. Yo quería centrarme un poquito más en lo que es el propio cómic, porque precisamente al ser una obra ciertamente con un contenido político tanto pasado como presente y futuro, no me gustaría indagar muchísimo en ese aspecto ahora mismo, pero sí que me gustaría hablar de lo que es el propio libro, ¿no? Decir un par de cosas que me parecen muy interesantes. Yo creo que Alfonso Zapico es un tío que no tiene ningún problema en ponerse a dibujar delante tuya y sacarte un cómic. O sea, sacarte una historia o sacarte una narración en la que te veas ya directamente impreso. Es un cuentacuentos de la vida, para mí, la esencia primaria del artesano del cómic, ¿no? O sea, con lo cual, haga lo que haga, ya el nivel mínimo lo tiene digamos, tan trabajado, tan medido, que no te tienes que verdaderamente esforzar en hacer mucho, porque te saca todo lo que puedes hacer, ¿no? En este sentido, en este cómic os voy a plantear un concepto que es un poco raro, que a mí es el que más me llamó la atención. Ya hablo que es una obra política bastante reciente, y yo creo que puede quedar para los anales porque se habló mucho de la memoria histórica, y sin entrar, vuelvo a lo mismo, sin entrar en lo que es políticamente hablando, que es, tenemos que hablar narices ¿sí? O no, yo creo que Alfonso lo aborda de una forma tan brillante, tan somera, de tomar un café. O sea, la representación de este trabajo es tomar un café, que verdaderamente hay que aprovecharlo en su justa medida. O sea, la justa medida de coger lo que es el ámbito histórico y luego extrapolarlo a lo que estamos viviendo hoy en día o que podemos vivir, y lo que se vivió y que a lo mejor queremos o no queremos que se repita, ¿no? En este momento yo creo que Zapico hizo un trabajo excelente. Pues decir que este trabajo creo que Alfonso Zapico lo realizó precisamente entre la Balada del Norte 2 y 3, que precisamente ha salido. Nosotros estábamos esperando a leernos bien la trilogía entera para hacer un vídeo sobre ella. Esto verdaderamente es un diario de campo. Es un diario de casi notas tomadas al día. O sea, hay viñetas abiertas, son viñetas sin paneles, o sea, sin recuadros. Es una historia que casi se va contando o dibujada según la circunstancia o el momento lo requiere. Son como retazos de eso, pues tomar un café y contar una historia. Pero lo que quiere transmitir en el fondo, pues también es un poco, y que creo que sea importante, que es que la memoria reciente de España no se pierda. Os pongo un ejemplo. A mí me hizo mucha gracia que yo, estudiando siempre, nunca llegué a la guerra civil. Era un misterio. Bueno, ni siquiera llegaba a la guerra civil, no llegaba ni siquiera a 1900. Se acababa el curso antes de que diésemos esa materia, ¿no? Y precisamente que creo que este tipo de obras hacen de vehículo transmisor de una forma no académica, obviamente, pero sí que hace de transmisor de una serie de valores, de datos, de conceptos que luego pueden ser retomados en otra serie de trabajos, ¿no? Y en ese sentido esto es transmisor de la historia actual. Una historia que normalmente no llegamos a leer, pero aquí consigue llegarnos de una forma u otra. Con lo cual, mis alabanzas,
mis respetos y por Dios, esto hace falta. Esto hay mucha gente que no ha llegado ni en el colegio ni en el instituto a poder estudiarlo. En este momento lo que se habla precisamente es un momento un poco crítico, que tampoco, no sé si se analizará un poco en las escuelas, que es precisamente la pluralidad y la ideológica y convivencia y momentos muy delicados de España en los últimos 20 años. Y un momento muy, muy crítico que también fue la confrontación de ideologías, por desgracia también la acción que se tomaba sobre estas tipo de ideologías de una forma un tanto violenta, en la que murió mucha gente. Puentes de Moscú, ¿por qué se llama así? Bueno, yo creo que lo han explicado de sobra, pero se explica también por el hecho donde vivía Fermín Murugaza, líder del grupo Cortacu, otro de los grandes protagonistas de esta obra, que había una plaza en la que había pues una estrella roja y tal que estaba pintada en el suelo y que, aunque se borraba, muchas veces volvía a aparecer, como las caras de Belmez que comentaba el señor Zapico. Me pareció maravillosa, en ese sentido me pareció que ha sido una adicción, es tomar un café en una obra de 200 páginas en las que puedes ver cómo personas de ideología diferente hablan, se compenetra y llega a un punto, digamos, en común. Y también me pareció muy inteligente la forma de hacerlo Zapico en tomar un café. O sea, esto es un cómic tomando un café. No quiere decir que Alfonso Zapico no se haya dedicado a hacer el cómic con todas las ganas del mundo. Pero sí es cierto que seguramente te imaginas a la cabeza según lo estás leyendo que estas dos personas estaban hablando y él estaba dibujando al lado. Y sabes perfectamente que estaba representando lo que estaba haciendo. Estamos hablando precisamente de una época muy convulsa, de unos recuerdos que no se pueden olvidar, pero que sí tienen una importancia de constancia, recuerdo, pero no enfrentamiento, y la capacidad que ves de esta gente, de estos dos protagonistas, que son Fermín Murugaza y Edu Madina, para enfrentarse a un problema, a unas vivencias que han tenido y abordarlas desde un punto de vista muy cercano, muy, muy social y sobre todo muy democrático. O sea, si no estás de acuerdo con algo, con alguna cosa, siempre hay un camino para el entendimiento, siempre hay un camino para seguir para adelante y siempre hay un camino para subir. Una vez dicho esto, no quiero meterme mucho más en política, ya se meterá David, porque oye, ya para esto. Sí que me gustaría decir que el trabajo de Zapico a mí me ha llamado mucho la atención porque lo aborda desde una humildad de un narrador, de un cronista, de un externo que va rellenando los huecos y sin dejar nunca, porque son unos 10 capítulos más o menos, son unas 200 páginas aproximadamente, aborda prácticamente lo que es, digamos, el meollo de la cuestión de lo que es la democracia, es decir, la libertad de expresión, la libertad de poder decir lo que piensas y la libertad también de respetar lo que dice el otro. Una vez dicho esto, yo es que no tengo palabras. Verdaderamente es sin llegar, o sea, me gustaría ya hablar de la Bala del Norte en su momento, pero sí que puedo decir que para mí este hombre ha trabajado la perspectiva de la obra desde una somera lejanía, pero también con la cercanía que en algún momento le necesitaba, dando los datos concretos y dando los momentos concretos de que algo emocionalmente era relevante, sobre todo de un punto de vista humanista y tal, para representarlo de una forma histórica. Es decir, esto se puede leer dentro de 10 años y no perderá ningún valor. Pues bien, contado ya, lo que nos vamos a centrar un poquito más en lo que es el propio cómic, como bien decía, pues son eso, unas 200 páginas, unos 10 capítulos. Hay que decir que no hay viñetas abiertas, es un libro abierto, da la impresión de que los personajes van a su aire, no hay viñetas, no hay nada que los coarte, es como, digamos, es un libro, es un diario de campo, es una forma de, no sé, pues de contar las cosas sin restricciones, como si estás, lo que decía antes, tomando un café y de repente pues te surge una situación que te parece que es significativa de representar, pero no quiere decir que no esté medida y trabajada, por supuesto. O sea, a nivel técnico y gráfico, pues a mí me gusta mucho cómo lo aborda Alfonso Zapico, en el sentido de que es una cosa suelta, es una cosa rápida, pero es una cosa consensuada, ¿eh? O sea, no vas a contar una perspectiva con líneas perfectas, ni muchísimo menos. Lo que importa es el concepto y lo que se quiere transmitir. Que es por eso, para mí, una de las cosas más importantes, pues seguramente de este cómic, ¿eh? O sea,
verdaderamente no es Alborada del Norte, es una crónica de un diario de campo, es una crónica de un diario de campo de las situaciones que se pudieron haber vivido. Y lo que me gustaría explicar un poquito, que Alfonso me parece que hace muy bien, es que volvemos a decir lo que os contaba antes, ¿no? O sea, este chaval me coge y tal, y me llega y me cago en la madre. Yo es que nunca viví la guerra civil, yo nunca viví no sé qué, yo nunca viví, yo qué sé, la transición española. Vale, no tienes problema. Alfonso te coge y en un momento dado dices, vale, tú no la viviste, yo tampoco, pero te voy a explicar lo que es. Y entonces aparecen varias páginas insertadas en las que te aclara, con lo cual no tienes que saber prácticamente nada anterior de lo que es tu cultura y tu bagaje cultural popular que puedas tener, porque el resto de la información te la ofrece insertada de una forma medida. Eso lo agradezco muchísimo, porque muchas veces con este tipo de trabajos lo que se adolece es de que precisamente, bueno, te lo tienes que saber todo. Y hay mucha gente que no tiene por qué saberlo, o sea, precisamente tú tienes que aportarlo. Y yo creo que Alfonso lo hace muy bien, porque yo creo que da la información justa, necesaria, para que sin posicionarse excesivamente en ningún ámbito, para que tú tomes un partido y tengas una idea clara y global de lo que ocurre. Precisamente en el trabajo lo que tiene sobre todo es que Alfonso es el cronista, y como cronista aparece en la obra, es el hilo conductor, es el que lleva la bandera para que tú la sigas. Pero junta a dos personas que son Edu Madina y Fermín Murugaza. O sea, Edu Madina, pues ya lo sabéis, fue diputado por el PSOE. Y Murugaza, para quien menos lo conozca, es el líder del grupo Cortacu y sí perteneció al movimiento un poco Abertzale en su momento, pero no defendiendo la violencia, precisamente, ¿no? Cómo estas dos personas hablan, toman un café en su casa, es el óbice para que toda la obra se desarrolle. La transmisión para mí de la obra es esa. O sea, el concepto es que todo el mundo puede hablar, todo el mundo puede entenderse, y lo único que hay que es respetarse y respetar las ideas. Y en cuanto a la estructura, ¿cómo está hecho? Es un cómic sin viñetas, es un cómic que está prácticamente, yo digo, en muchas ocasiones te da la sensación de que está abocetado directamente, otras veces te da que está un poquito más acabado, que ha habido un escaneado, pero en muchas ocasiones es la sensación de la inserción, por ejemplo, de vez en cuando de alguna splash page o alguna doble página para representar algún hecho concreto, pero técnicamente es un diario de campo. Es como si alguien estuviese dibujando cosas que pasan y luego te las estructura de alguna forma. Es una forma suelta, libre, divertida en algunas ocasiones. Otras veces dices, bueno, se te atasca un poquito, te queda un poquito sosa, pero muy bien llevada en general, y sigue muy bien lo que es el estilo de lo que es Zapico, o sea, el estilo de Alfonso Zapico en general. Teniendo en cuenta que también, bueno, pues tiene que jugar con el hecho de que representa personas que son reales, pues se te exige un poquito de parecido con la realidad para poder situarlos. Pero es una narración suelta, es una narración una narración muy suelta, una narración que está muy mirada a lo que es, pues, no te busques un edificio con puntos de fuga, si vas a reconocer el edificio, si vas a reconocer al personaje, pero no es algo técnico, es algo, digamos, tomando un café. Lo cual tiene su parte buena porque le da una libertad y una forma de leer. Hay también unas páginas que son preciosas, en las que se juega mucho con un contraste de imágenes muy fuerte y pequeñas inserciones. Es como un libro de campo, un diario de campo. Es una cosa muy improvisada, dicho de alguna forma. Improvisada no quiere decir que no esté pensada ni meditada a la hora de trabajar, que yo me parece que sí lo está, ¿eh? Pero sí que te da esa sensación. Por lo cual, lo que te aporta al fin y al cabo es que te da la sensación de que es muy fácil de leer. Es una cosa que te entra sola, que sin darte cuenta. Yo dije, madre mía, este tochón de 200 páginas me lo leo. Me lo leí en menos de una hora. O sea, y fue pasar páginas y pasar páginas, porque lo que te estaba contando te llegó a enganchar de tal forma, ¿no? De tal como si alguien está escribiendo un diario, como quien dice prácticamente, aunque te lo haga con cierta perspectiva, pero te lo hace así. La sensación que te queda es esa, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que Zapico, haga lo que haga, o sea, él es brillante, y me gustaría que ojalá mucha gente pudiese hacer la mitad de lo que hace él, solamente con su capacidad casi de improvisación, entre comillas, de esta forma narrativa. Para acabar ya, decir que la edición de Strawberry, como siempre, cumple las expectativas, ¿eh?
que lo sepáis. Me ha gustado mucho en general. Es un papel poroso que va perfectamente, volvemos a lo mismo, con el estilo que imprime Alfonso Zapico a los dibujos y a la narrativa. Es un libro ligero de leer, aunque parezca un tochón. Esto te lo haces enseguida. La edición es, para mí, estupenda. Es resistente, por decirlo de alguna forma. Que luego me digan, ¿qué estás hablando? ¿De la cubierta? Bueno, sí, de la cubierta también. El tono azul de la portada pues transmite casi un mensaje de esperanza, que yo creo que es un tono azul muy suave, muy apastelado y tal, y yo creo que transmite un poco la idea de la obra, de la presentación de esperanza, de entendimiento, de cielo azul, de un nuevo amanecer, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y la verdad es que merece la pena. O sea, la edición, como siempre, de Astiberri, estupenda. Lo que más me interesaría comentar es que los dos protagonistas se prestan a un entendimiento muy coloquial, un entendimiento que representa a la gente. Hay ejemplos muy buenos que aparecen en el cómic que me gustaría que se tuviesen en cuenta, de que básicamente todo es entendible en este mundo y que dos personas físicas y vivas que han vivido situaciones muy distantes, a lo mejor ideológicamente, pero o no tan distantes, pero veas que haya este tipo de entendimiento y que se presten a que se pueda ser transmitido. Y el vehículo transmisor ha sido un cómic. Ha sido un cómic, así de claro. Y un cómic ya no ya traspasa entonces lo que es simplemente la narración o el diario del campo, sino que para mí se ha convertido en un vehículo transmisor de una información que te puede llegar a generaciones venideras que posiblemente las hagan mejores de lo que somos nosotros ahora mismo.